Hola, ¿cómo están todos? Acá les traigo el capítulo 1 de la nueva vida de la antigua maga, en el mundo de DXD, y espero de que les siga siendo de su agrado. Anuncio importante. Los derechos de autor tanto Fate Grand Order como de DXD no me pertenecen, los créditos a sus respectivos autores. Aviso importante sobre el fanfic. Como mencioné anteriormente, la protagonista empezará su vida desde cero en este mundo, lo cual en el transcurso de la historia, ella desarrollará y pulirá sus habilidades, con el pasar de los años y más ahora juntos a sus dos servant, todo hasta el comienzo de la historia de DXD. Capítulo 1. Conociendo el pasado y salvación. Londres. Gran Bretaña. Nos encontramos nuevamente en la mansión de la familia Aquarian. Para entrar en contexto, después de que Selrecht le contara a ambos servants la historia de este mundo y parte de la historia del pasado de su máster, Aquiles, interesado en saber lo que había pasado en Fuyuki, Kuchulain, para aclarar las cosas, él tomó la palabra, comenzó a contarle y explicándole a Aquiles lo que había pasado en aquella guerra. Bueno, digamos que en la guerra en la que yo participaba se había salido totalmente de control, por así decirlo. Todo había sucedido de forma repentina en solo una noche. El fuego había consumido completamente la ciudad y las personas habían muerto y solo los servants habíamos quedado. Y después cada servant fueron asesinados por Saber, todos menos yo. Entonces al final solo quedaron Saber y tú, dijo Aquiles interrumpiendo la historia que contaba Kuchulain. Déjame terminar de hablar y escucha. Para tu sorpresa, los servants asesinados por Saber volvieron. ¿Volvieron? Con una vena de enojo continuó. Sí. Volvieron, pero como sus títeres. En otras palabras, servants corruptos. Desde su escondite en el cual estaba en una gran caverna de una montaña, el cual desde ese lugar dirigía sus títeres, y para que todo terminara necesitábamos derrotar definitivamente a Saber, para terminar la guerra y para ello. ¿Y para ello necesitabas la ayuda de Master y de los otros 12? ¿Acaso que tan poderoso era ese servant para que tú pidieras ayuda? ¿Sabes, Ryder? Casi habías hecho la misma pregunta que le había hecho yo a Caster en aquel lugar, y para que lo sepas no fue nadie más ni menos que el mismísimo rey Arturia Pendragon. Su fuerza y la de Excalibur sin duda hacían honor a su leyenda. Master. Así que estabas despierta todo este tiempo. No. Hace un momento fue que desperté y ya que me siento mucho mejor, aunque todavía quiero quedarme acostada XD. Aunque a decir verdad todavía no recupero todo mi maná, lo dijo con una pequeña sonrisa. Bueno, aunque el rey de los caballeros, Arturia Pendragon, junto a Excalibur, veas por donde lo veas Ryder, es un oponente formidable, dijo Selrecht uniéndose a la conversación. Así es, y hemos logrado derrotándola gracias a la jovencita que viajaba con Master, dijo Kuchulain. Entonces todo ese incidente fue provocado por Saber. Pero así parecía ser, pero por cómo reaccionó Master pareció ser algo que fuese planeado por aquel bastardo, ¿no es verdad? Vaya, parece que te has dado cuenta que todo había sido planeado para que eso ocurriera. Sí, ya que una vez conocí a cierta bruja y miembro de la iglesia con pensamientos e ideales algo extravagantes, haciendo mención a Semiramis y a Shiroko Tomine. Bueno, déjenme explicarles. Lo que sucedió en aquella ciudad no fue causada naturalmente, sino que fue deseado y conocida por ellos de aquel entonces como una singularidad. Singularidad, dijo Kuchulain. Bueno, en esa fecha se había llevado a cabo la Cuarta Guerra del Grial, pero de hecho en el año 2004, en su línea de tiempo fue de hecho la Primera Guerra del Grial, y lo cual un mago conocido como Marisburian y Musufia ganó y reclamó el Grial para él y para su servant Caster, y ese mago no fue nadie más que de aquel entonces, el padre de su máster, y su servant, que ahora ya se fusionado dentro de ella. Ambos miraron a la joven con sorpresa por lo que Selrecht había dicho, mientras ella se señalaba a sí misma, y afirmaba con la cabeza, que lo que decía era verdad. Pero susodicho ganador, y quien distorsionó la historia y con el Grial, creando una singularidad y el cual fue el causante de la extinción de la humanidad no fue más que ese bastardo de Leflainur Flauros, la persona en quien yo más confiaba y fue él quien me asesinó para luego terminarme encerrando en Chaldeas, lo dijo con un poco de enojo y frustración. No se preocupen por mí, ya que en algún punto de mi vida, tendré que superarlo todo aquello por mí misma. Es bueno saber que nuestra máster es fuerte, ¿no lo crees, Lancer?
lo decía Aquiles mientras le sonreía como para aligerar su ánimo. Ah. ¿Y cómo es eso de que Master está fusionada con un Servant? Le preguntó Aquiles a Selrecht recordando esa parte y a la vez cambiando el tema, ya que le ganaba la curiosidad. Kuchulain recordó algo que pasó en aquel entonces y respondió. Oh, sí, ahora que lo mencionas, recuerdo que la jovencita que se enfrentó a Seiber aquella vez, ella era una de mis Servant también, y si no mal recuerdo creo que su nombre era Mash, ya que ese chico con cara de prota dramático siempre la llamaba así. Ja 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 ja, prota dramático, prota dramático. Pobre Fujimaru XD, se reía Lauren sin parar. En eso, Kuchulain giró su cabeza a donde estaba Aquiles, y decirle que con eso por lo menos sí cambió un poco el ambiente y este le respondió. Esto no es una competencia, pero bueno. En sus risas dijo. Bueno, para ser exactos, su nombre es Match Kirielite, y según el maestro Selrecht, en su interior yace el espíritu heroico Galad, ya que él mismo hizo un contrato con ella para salvarla y en eso hacerla una de mis Servant, y lo mismo pasó conmigo, ya que ahora yo estoy fusionada con el espíritu heroico de Solomon, dijo Lauren. Al escuchar eso, tanto Aquiles como Kuchulain estaban totalmente sorprendidos al enterarse de que un espíritu tan importante como lo fue Solomon, ahora ya se fusionado junto a su máster. Espera un segundo, dijo Kuchulain, mientras observaba detenidamente a su ahora joven máster. ¿Qué haces, Lancer?, preguntó Lauren. Ahora que te veo mejor tiene sentido el por qué has logrado invocarnos a nosotros dos. Hey. No te me acerques tan repentinamente. Lo siento. Porque tiene sentido dices. Dijo Aquiles, hasta que recordó lo que Selrecht le había contado lo de su pasado y escuchó. Yo no estaba cualificada para ser una máster, en conclusión yo estaba maldita por así decirlo, pero eso ya es pasado y ahora es otra historia. En eso, ella acomodándose, se sentó en el borde de su cama ella misma, y decidió contarles a ambos Servants lo que había pasado. Bueno, el que me salvó no fue nadie más que Solomon, pero en aquel entonces yo lo conocí como Romani Archaman. En eso Lauren le comenzó a contar lo que sucedió en aquel momento. Flashback. Aunque Lev me dijo yo que no sentiría nada, yo sentí calor, un calor casi volcánico, que debería haber quemado mi carne. Solo eso debería haber hecho que mi muerte fuera indolora, lo que en ese momento habría sido una bendición. Una muerte rápida y sin dolor, después de todo lo que había pasado en el lapso de 2 minutos, eso fue una bendición. Yo sentí que al menos me lo merecía, estaba segura de que había estado lejos de ser la mejor persona, pero lo que Lev me describió fue simplemente monstruoso. Siempre había sido un sádico. ¿Por qué no lo había notado antes? ¿Cómo fui capaz de sentir algo? Era un misterio. Lev había sido bastante minucioso al explicarme lo doloroso que iba a ser el olvido y cuánto duraría. La eternidad. Escuchar que una pequeña parte de mi ser ya se había resignado silenciosamente a lo inevitable. Me odié a sí misma por eso. Después de superar obstáculo tras obstáculo para convertirme en directora de Chaldea, así era como terminaría mi vida. Pero realmente, ¿qué había superado para llegar a ese punto de mi vida? Yo no lo sabía. Había confiado en Lev para todo y, al final, él me había traicionado de la peor manera posible. Ese debería haber sido mi final, pero no lo fue. Yo oí cosas, voces, ruidos. Yo me movía en la oscuridad invisible, las voces me eran irritantes, pero bienvenidas. Mi visión era una sensación a la que había renunciado ya hacía mucho tiempo, pero sentía que volvía. ¿Qué? La negrura se volvió blanca y el calor abrasador se convirtió en aire. Durante lo que a mí me parecieron siglos, yo abrí la boca e inhalé aire que casi me ahogaba. Ah. Directora. Era lo que escuchaba. Una voz a mi alrededor, una voz que reconocía, pero que sentía que debería haberlo hecho. Con la sensación apenas regresando, falló con sus brazos golpeando cualquier cosa y todo a su alrededor. Algo duro y cálido la presionó. Directora. Está bien. Su voz era como un relámpago golpeando a través de un cielo completamente negro. Mis ojos se abrieron pero no podía ver, pero logré para ubicar al dueño de la voz frente a mí. Él era Romani. Algo húmedo golpeó mi cuello, la primera sensación de humedad en mucho tiempo. Eran lágrimas. Ese sí, soy yo.
Yo con un ligero dolor en mi cabeza, abrí lentamente mis ojos, y ver ahí mismo, junto a mi lado, ver la silueta de esa persona, pero aun cuando mi vista era casi borrosa, lo reconocí instantáneamente cuando oí su voz. Directora, ya todo terminó. Romaní, ¿cómo es que? Yo no pude continuar hablando, ya que noté que no podía mover mi cuerpo. No te sobreesfuerces, directora, tu cuerpo está completamente debilitado y sin fuerza alguna, me dijo, ya que era comprensible. Lo cual me explicaba Romaní, de mi mal estado, solo para que yo me calmara. Pero Romaní. No, esto es imposible, imposible. Porque Romaní está aquí. Pero si yo tendría que estar encerrada en Chaldeas, ya basta por favor. Yo decía todo eso mientras lágrimas brotaban de mis ojos con negación y sufrimiento, ya que todo el dolor que yo había pasado en ese lugar, experiencias que solo eran falsos sueños como esperanzas, mientras Romaní me veía con un rostro que demostraba dolor, pero en eso, él trataba de pensar en cómo calmarme, ya que lo escuchaba improvisando y decidió decirme. Directora, ya todo terminó, no tienes por qué seguir llorando, esperando que eso me lograse calmar, ya que no sabía cómo mejor hacerlo. En eso, escuché unos pasos acercándose a mí, y moviendo apenas mi cabeza logré ver a un hombre de cabello blanco grisáceo hacia atrás, tenía ojos rojos de color escarlata, piel algo pálida, llevaba un par de guantes blanco, y un traje oscuro debajo de lo que parecía una túnica de mago. Vaya forma de describirme, jovencita, dijo Selrecht. Perdón. Bueno, para que mi maestro, que en aquella vez yo no lo conocía, él me dijo. Si te preguntas el por qué estás en este lugar y no en Chaldeas, es porque la persona que está a tu lado fue la que te rescató de aquel lugar, y para que sepas, él contactó conmigo, para que yo pueda cumplir parte de su deseo. Todo me lo decía, solo para ver cómo reaccionaría a eso. Pero en eso, yo solo miré algo confundida a Romaní y ver que este me estaba evitando un poco, ya que él se veía algo preocupado, así que le decidí preguntar. Sé que no es normal y menos viniendo de mí, pero me siento algo preocupada y confusa a la vez. Pero, ¿por qué me salvaste? ¿Y cómo es eso de parte de tu deseo? ¿Qué te está pasando, Romaní, que te ves preocupado? Dímelo, dilo, todo mientras apretaba mis puños. Yo nunca mostré tal forma de actuar, ya que yo era una persona bastante orgullosa. Y algo malvada, pero por lo menos, yo me preocupaba por ellos. Pero, algo me había ocurrido dentro de Chaldeas. ¿Acaso el estar dentro de ese lugar, distorsionó mi forma de pensar? ¿O, acaso yo misma fui la que cambió? Esas fueron mis preguntas al escucharme. No me queda mucho tiempo, así que seré lo más breve posible. Yo ahora soy Romaní Archaman, pero en realidad, yo soy el espíritu heroico Solomon. El cual fui reencarnado por el deseo que le pedí al Santo Grial cuando era el servant de tu padre, el cual antes de ordenarme con un hechizo de comando a ordenarme a cometer suicidio y comenzar el Eabenfell. Él me permitió cumplir mi deseo de encarnarme como un ser humano y vivir en esta época. Selrecht, escuchando esa pequeña historia que contaba Lauren, solo podía hacer una pequeña sonrisa, mientras que recordaba cómo la antigua Marie se encontraba estupefacta ante esa revelación, ya que ella no se esperaba algo como eso y ver que sus dos servantes estaban casi igual. Porque nunca me dijiste que una vez tú fuiste el servant de mi padre, y me lo vienes a contar ahora. Dime. Eso último fueron con algunas lágrimas y enojo por ocultarme ese hecho. Jovencita. El maestro Selrecht me dijo que era comprensible que Romaní me haya guardado el hecho de que él una vez fue el servant de mi padre, ya que incluso me lo decía a mí, uno no podría saber qué pasaría a futuro. Y el punto en el cual te rescató y te reveló todo tenía un significado. Sí. Yo solo abrí mis ojos por el asombro tras darme cuenta tras esa indirecta. Romaní, ¿acaso tú piensas revivirme a mí, como una forma de gratitud, por lo que hizo mi padre al darte la oportunidad a ti de revivir? Pero en eso, se me vino a la mente, algo que tenía que preguntar. Dime, Romaní, ¿cómo fue que lograste rescatarme de Chaldeas sin que te pasase lo mismo? Y mientras él me lo contaba todo, espera un minuto. Mientras, Ritsuka y Mach estaban en Camelot, ellos encontraron la biblioteca Atlas, ¿verdad? Ese sí. Tú le pediste algo de allí. Buscaron, y lo encontraron. Ese sí. ¿Y qué encontraron allí,
Preguntó un Aquiles curioso. Encontraron unos planos para un código místico que podría permitirte entrar en el Chaldea sin que te pasase nada. Hizo algo estúpido. Hizo que Da Vinci usara esos planos en combinación con un santo grial, se arriesgó a causar otra singularidad. Al interferir con el eje espacio-temporal, te arriesgaste a casi colapsar la realidad solo para salvarme. ¿Tienes alguna? ¿Qué tan estúpido fue eso? ¿Qué tan imprudente y peligroso fue? ¿Qué pudo haber salido mal? Eso pasó por mi mente al escuchar lo que hizo. Sé lo que podría haber pasado. Da Vinci me dijo eso cuando se lo mostré por primera vez. Entonces, ¿por qué? Tú fuiste la razón por la que lo hice, directora. El grito fue atronador, resonando en el vacío. Yo me estremecí, pero no por miedo, sino porque él quería salvarme. ¿Por qué? No soy nada especial, no podría ser nada especial. Yo no valgo nada. Sin un momento de vacilación, una parte de Romaní se había manifestado y me dijo: mi tiempo como humano ya está por acabarse, ya que yo solo quería experimentar lo que es la libertad de ser un humano, incluso si fuese un espíritu, pero ya es tiempo, pero antes yo decidí que debía de salvarte de ese lugar y luego reencarnarte un nuevo hogar, en el que por lo menos puedas obtener lo que no has conseguido aquí. Al tocar mi frente unos recuerdos de mí de esta línea, golpeándome en la cabeza y luego sintiendo como si fuera sangre caliente cayendo por mi rostro. No eran lesiones físicas, sino que mi mente era realmente el problema. Durante todo el tiempo que estuve en Chaldeas, mis recuerdos. La sonrisa maliciosa de Lev mientras me sentenciaba a un olvido ardiente. Me había sido una pesadilla despierta hasta que me desperté. No, hasta que yo fui salvada. Romaní, finalmente, mirándolo, noté por primera vez cuán puros eran sus ojos. ¿Qué habían visto esos ojos mientras los míos permanecían cerrados? Gracias. Ocurrió en ese momento que en toda mi vida yo nunca había agradecido genuinamente a una persona como lo había hecho con Romaní. Después de eso, Romaní hizo un contrato conmigo, algo parecido con Mash, pero como yo solo era un cuerpo astral, solo fue un contrato a medias, por así decirlo. Gracias a un grial que él tenía con él, el cual mejor no quería saber de dónde lo había obtuvido, él pidió mi reencarnación y el maestro se encargó con su magia en que yo reencarnara en este mundo. Y bueno, con el pasar de los años, cuando ya fui consciente de mí misma, recobré totalmente mis memorias, algo que me sorprendió al principio, pero igualmente comencé y seguí viviendo normalmente, hasta que conocí a cierto dragón rojo el cual aparecía en mis sueños y no me dejaba dormir por las noches. Si fue un contrato a medias, entonces Selrech levantó el brazo en señal en que no pregunten nada más, y al verla parecía que se dio cuenta sobre el contrato a medias y era algo doloroso, así que se resignaron a preguntar sobre eso, pero oyeron sus palabras. Ya hace un poco más de 3 años atrás, en la noche cuando terminaba mi 10º cumpleaños, yo fui a mi recámara a dormir, pero de pronto vi todo oscuro. Pero luego todo comenzó a brillar y de pronto apareció un ser que dijo ser el dios de aquel mundo, y me había dicho que Romaní se había sacrificado para detener a Goetia y salvar a la humanidad, y como resultado de esa acción suya él tuvo que sacrificar su ser, junto a los tesoros que él tenía, pero incluso así yo también debería haber perdido ese contrato con él, ya que Solomon no estaría más en el trono de los héroes. En eso tanto Aquiles como Cuchulain ven que Lauren se comenzó a arremangar el vestido de ambos brazos y ver los tatuajes que tenía en sus brazos y decir: pero como él no quiso hacer un contrato para que yo luche, sino con el motivo, el cual yo no esté sola en este mundo y que sienta que una parte de él estaría conmigo a mi lado. Así que él decidió unir mi alma con la de Solomon. Y también ver cómo ella materializó en ambas manos unos 10 anillos dorados grabados, e incluso me dio los tesoros que él una vez poseía. Y antes de irse me explicó que él de este mundo ya no existe y por eso último me advirtió que tenga cuidado con unas tales facciones, ya que con tan solo ser una maga y que por alguna razón como logré enlazarme y compartir un poder que no es mío originalmente, yo puedo ser objetivo de uno de ellos, y como resultado es como obtuve mi propio Sacred Heart de ese dios. Todo esto fue con tristeza, alegría y molestia desde el fondo de su corazón.
En eso, Kuchulain levantándose de donde estaba sentado, la miró por unos segundos y girando comenzó a caminar hacia la ventana de la habitación, y luego de abrirla le dijo: Master, cámbiate y descansa que Ryder y yo saldremos un rato a conocer la ciudad. Aquí les apoyó la idea de salir a la ciudad, no porque lo dijo Kuchulain, sino que pudo entender lo duro que fue la anterior vida de su máster y los malos recuerdos y tristezas que aún carga. Así ambos héroes salieron sin llamar la atención y partieron hacia la ciudad. En esos el Rech también levantándose de donde estaba le dijo a Lauren: Bueno jovencita, parece que lograste invocar no solo a uno sino a dos servants, y parece que ambos te lograron entender y aún más Kuchulain. Sí, parece que me trata como si fuese su hermana pequeña, ya que en el pasado me dijo lo mismo. Bueno, tienes que descansar y hasta aquí termina nuestro trato. Sí, muchas gracias maestro. En esos el Rech con un hechizo y desapareciendo del lugar dejando sola a Lauren, y mirando hacia la ventana por donde ambos servants habían salido, se preguntó a sí misma. Dime Caster. ¿Acaso te sientes culpable por no haber hecho un contrato con Fujimaru, y no quedarte con nosotros y haber prevenido que no me pasara nada? Tonto. Para luego con un bostezo ella cerró las ventanas de la habitación e irse a dormir. Al día siguiente, en el inframundo, se encontraba Sir Sech sentado en su escritorio, junto a su esposa y reina Greifia, hablando algo hasta que las puertas de la oficina se abrieron y entrando una Rías emocionada y decir: Hermano, ¿te enteraste de las noticias del mundo humano? Sí hermanita, de eso estaba hablando con Greifia. He visto los vídeos que grabaron los humanos y si ese fenómeno antinatural lo provocó esa persona, él se encuentra sin duda en Londres, dijo un Sir Sech inquieto sin saber por dónde empezar, pero... Entonces tenemos que ir a buscarlo y... De eso estoy discutiendo ahora mismo con Greifia. Rías, ya que no solo no es nuestro territorio, sino que parece que Michael le recomendó a Serafal, en mandar a Zona a investigar a esta persona. ¿Cómo que van a enviar a Zona a investigar? Si este humano tiene esa cantidad de poder mágico, no tenemos que solo investigar, tenemos que hacer lo nuestro. Lo siento Rías-chan, pero si piensas ir directamente a hacer lo tuyo, puede ser que no vuelvas. Dijo Serafal entrando a la sala del trono. Escucha Sir Sech-chan, si envías a Rías-chan y ella resulta herida o en el peor de los casos, la culpa será solo tuya. Le dijo una Serafal totalmente seria ya que no quería poner en peligro a la hermana menor del Lucifer, ya que como dijo Michael, ella hará cualquier cosa por obtenerlo y hasta recurrir a la violencia si es algo que quiere. Dime Serafal, ¿y cómo es que estás tan segura que tu hermana pequeña Zona no le pasará o correrá el mismo peligro que a Rías? Dijo un Sir Sech totalmente serio al escuchar a Serafal decir que su hermana no es la adecuada y que pueden que la maten por su culpa. Yo voy a mandar a Zona a que solo vigilara y observara desde lejos lo justo y necesario para asegurarse que sea seguro y no importa el tiempo que le tome, ya sea una semana, un mes o un año. Esto lo decía Serafal aún preocupada por su hermana ya que no sabía qué tan fuerte podría ser esa joven o qué tan fuerte y peligroso es lo que invocó. Hermano, yo también pues. Serafal viendo que Rías le estaba por protestar a Sir Sech, pero de inmediatamente le respondió. Dime Rías-chan, ¿qué fue lo que sentiste al sentir esa gran cantidad de poder mágico? Bueno yo, me sorprendí ya que no sabía de quién era ese poder mágico y qué era lo que estaba pasando. Perdón por interrumpir pero ¿qué es lo que intenta decirnos? Preguntó Greifia. ¿A dónde quiero llegar? Es que esa persona no solo estaba bloqueando su ubicación para que no la encuentren, sino que también estaba bloqueando su poder mágico para que no la sientan pero igualmente su poder logró pasar ese bloqueo mágico, ¿sabes ahora a lo que me refiero Rías-chan? Sir Sech se sorprendió ya que no sabía sobre el bloqueo mágico, lo único que él sabía junto con Greifia y Rías era que estaba usando algo que bloqueaba su ubicación, lo que sorprendió totalmente a Rías. Entonces eso quiere decir que ese. Así es Rías-chan, ese no era su verdadero poder mágico, solo sentiste una parte de ella, y es por eso que no importa si le toma todo un año a Zona, ya que ella tendrá inmunidad ante cualquier intento de ataque por parte de la iglesia, ya que ella misma fue recomendada por parte de Michael Dono, ya que ir de frente sin conocimiento previo te puede costar la vida.
Serafal estaba preocupada por si Sirsex iba a seguir en queriendo averiguar y enviar a Rías o a alguien más, pero viendo que llegó a tiempo antes de que Rías intentara ir directamente a un campo minado, el cual si entras y actúas por tu cuenta sin saber en dónde está parada, podrías morir y por eso se sintió agradecida en llegar a tiempo. Bueno, entonces me voy yendo, ya que tengo que hacer unos preparativos para enviar a Zona. Este es el final del episodio, y perdón por la tardanza. Espero que le haya gustado, denle like y suscríbanse para apoyarme. Adiós.